pienso que vacíos, ¿no? Ajá. Que algo les falta, ¿no? Están como en esa incertidumbre de que si están o no haciendo lo correcto, ¿no? Ok, muy bien. O ya se dieron cuenta, ¿no? Así De que es. el sistema, de que la iglesia, de que el clero, de que las enseñanzas, etcétera, ya se dieron cuenta, ¿no? Que no son bíblicas y no saben cómo explicarlo o no saben cómo, dónde estudiar, etcétera, ¿no? Este tema, construyendo una identidad cristiana bíblica, digo construyendo porque en realidad lo que nos han contado, lo que hemos sabido, lo que nosotros hemos estudiado a veces de nuestra historia cristiana se queda corta. En realidad se queda corta porque, como les decía yo hace unas semanas atrás, a veces contamos nosotros de hace algunos años o hace algunos siglos hacia acá, contamos nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, si rápidamente hacemos un recuento, hay iglesias que empezaron hace 100 años. Hay movimientos pentecostales, por ejemplo, la Iglesia Apostólica, la Iglesia de Dios, el Concilio Nacional de Iglesias de Dios, iglesias muy nuevas que empezaron sus movimientos hace 100 años, 120 años, 150 a lo mucho, ¿no? Si ustedes pueden estudiar un poquito la historia de la Iglesia Bautista, por ejemplo, aquí en México hay una iglesia bautista que es la primera iglesia bautista de Monterrey, por ejemplo, que creo que ellos tienen alrededor de 180 años, más o menos, ¿no? 170, 180 años. Ahorita podemos buscarlo en el Google y ahí va a salir. Entonces, a veces contamos esa historia nada más. Contamos la historia de que unos misioneros americanos llegaron a México y había estado el catolicismo aquí, y el catolicismo estaba muy arraigado porque esto y lo otro, y Roma y todo lo demás, y qué bueno, gloria a Dios que vinieron los misioneros y entraron unos entraron por acá por Laredo, otros entraron por Sonora, otros entraron por Mexicali, y qué bueno que trajeron el evangelio de Cristo y todo lo demás, y contamos esa parte hacia acá. Entonces es parte nada más, es una parte pequeñita nada más de nuestra historia y de una denominación, por así decirlo, los bautistas, ¿verdad? Entonces entonces hasta ahí nada más parecemos como extraños en la historia. Parecemos como injertados en la historia, parecemos como si de repente pum, aparecimos, ¿verdad? Y todo ello. Pero la historia del cristianismo es una historia primitiva, es una historia desde el año cero, desde el inicio, y es una historia en la cual no nos hemos apropiado nosotros como cristianos de ser la única iglesia y verdadera, como lo proclama ser la Iglesia Católica Romana, de decir es la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Entonces nosotros no creemos tal cosa, porque por medio de la Biblia nosotros nos damos cuenta que Cristo en realidad no fundó ninguna iglesia, que Cristo en realidad no vino a establecer una congregación. Póngale afuera Iglesia de Cristo, Cuerpo de Cristo, o póngale Trinidad o lo que sea, ¿no? Cristo en realidad no vino a fundar ninguna iglesia. Él vino a traernos, ¿verdad?, el evangelio. Él vino a establecer a sus discípulos, 12 discípulos, 12 apóstoles, y estos fueron los encargados, ya una vez que vino el Espíritu Santo, de poder iniciar con la iglesia y el cristianismo en sí. Entonces Cristo vino a una tarea muy específica. No era un líder religioso, no era un líder político, no era un líder económico, es Dios mismo, ¿verdad?, viniendo al mundo para dar su vida en rescate de todos nosotros. Entonces, y esto es tan importante que nosotros lo sepamos, porque por años yo tengo una teoría y quisiera yo que nuestra iglesia, con la ayuda del Señor, y quisiera que nosotros pudiéramos ser parte, ¿no?, de un cambio, y ser parte también de una ¿cómo se le puede decir?, de una herramienta o de una forma o de una manera de hacer evangelismo a los católicos completamente diferente a la que nos han enseñado tradicionalmente. O sea, tradicionalmente primero aprendemos nuestras doctrinas, que yo no digo que están mal, está muy bien. Aprendemos nuestros artículos de fe, que no digo que está mal, está bien. Y aprendemos todo, y nos enseñan a combatir en contra del catolicismo. Nos enseñan a combatir en contra de otras religiones. Nos enseñan a combatir, a discutir, a pelear, y nos enseñan, ¿verdad?, inclusive a señalar a otras religiones en su error, ¿no? Ustedes pueden ver en internet ahorita, más ahorita que en otro tiempo, ustedes pueden ver ahorita que hay miles de pastores que se dedican nada más
en internet a predicar en contra de la Iglesia Católica, de los Testigos de Jehová, de los mormones, señalando desde el púlpito todas las herejías que puedan tener y todas las doctrinas erróneas. Cuando el Señor nos mandó a hacer una cosa muy, muy diferente, nos mandó a predicar el Evangelio. O sea, el Señor nos mandó a predicar la palabra de Dios verdadera. Nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, vemos en la Biblia nosotros que los apóstoles anunciaban el mensaje del Evangelio a una sola persona, cristocéntrico, ¿no? Y cuando ya tenían las diferencias con los judíos, o cuando ya tenían la diferencia con estas doctrinas, ellos defendían la fe, no defendían quizás un pensamiento ni una enseñanza particular, defendían la fe. Cuando estoy leyendo el libro de los Hechos, acuérdense que la iglesia predominante en aquel entonces eran los judíos. O sea, bueno, no era una iglesia, pero era el pueblo judío, eran los hebreos. Ellos eran predominantemente la religión popular en toda esa región y en parte de todo el mundo. Entonces hagan de cuenta que hoy mismo también estamos nosotros enfrentándonos a un gigante religioso que se llama la Iglesia Romana. En aquel entonces eran los judíos, hoy son los romanos. Entonces, en esas dos similitudes, los apóstoles, tenemos que hacer nosotros lo que los apóstoles estaban haciendo al principio, predicar a Cristo, ¿verdad? Su mensaje es salvador, y predicar a Cristo en esos lugares. ¿Sabían ustedes que los apóstoles, por ejemplo, si ustedes leen el libro de los Hechos, ellos llegaban a las ciudades donde estaban las sinagogas y se sentaban en las sinagogas el día sábado? Ellos escuchaban todo el culto, todo el servicio del día sábado, y al final ellos estaban acercándose con las personas para afuera de la sinagoga hablarles de Cristo, del Evangelio. Hubo muchas personas, lo dice el libro de los Hechos, hubo muchas personas que eran dirigentes de las sinagogas que se convirtieron al Evangelio. Entonces, es como si nosotros ahora, ya con el conocimiento que tenemos, vamos a una misa, o vamos a una celebración católica, o vamos a un lugar, nos sentamos, estamos ahí escuchando y todo lo demás, y a quien sea, a quien Dios nos dirija o a quien sea, empezamos a predicar el Evangelio en cortito a las personas afuera de la iglesia. Es lo mismo que hacían ellos también. Así nació la iglesia, así nacieron los primeros cristianos. O sea, no había otra manera de hacerlo, no había otra forma de hacerlo. No iban casa por casa, ellos iban a los lugares de adoración, iban a la sinagoga, que era el principal lugar donde estaban todos ahí reunidos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hermanos, esto es lo que nos invita. ¿Tenemos una manera tradicional de evangelizar? Pues sí, tenemos una manera tradicional. La manera tradicional de hacerlo es, como les decía ahorita, ¿no? Coloquialmente hablando, pues a Biblia y a porrazos, ¿no? O sea, es decir, señalando, diciendo a la gente que están mal, y de entrada. Y entonces eso nos ha traído una serie de conflictos, nos ha traído enfrentamientos familiares, no, ese es mi punto de vista, ¿no? Nos ha traído enemistades con nuestros amigos, nos ha traído malos entendidos con el pueblo, y hemos estado en rivalidad por siempre hemos estado en rivalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Yo si gustas poner la computadora, ponla ahí donde está la Alexa, por favor, ahí, la puedes poner ahí, así incrustada, y traes la silla esa para la hermana si quieres, para que se venga para acá. Pero para acá, para preguntarle, pues acá ahorita. Si quieres o no quieres, sí. Pero si quiere ella sentarse. Ahí, bueno, pues siéntese ahí, pues. Está bien, siéntese ahí, pues. Entonces, esto nos ha traído un enfrentamiento. Nos ha traído una discordia, nos ha traído una enemistad, nos ha traído pleitos constantemente, pues, ¿no? Entonces, la estrategia es sencilla, o el discurso es sencillo, o las cuestiones son sencillas. Mucha gente puede decir, caray, entonces ahora nos estamos regresando al catolicismo. No nos estamos regresando al catolicismo, nos estamos regresando al verdadero cristianismo primitivo, que nunca debimos de habernos salido de ahí. Al momento de identificarnos con una persona católica, nosotros con toda ¿cómo se puede decir? Propiedad del mundo, o con todo derecho, nosotros también podemos decir, ¿verdad?, que en realidad el cristianismo nació desde el libro de los Hechos, y nacieron todas las iglesias que después se dieron a conocer en la Biblia, incluyendo la iglesia de Italia, la iglesia de Roma, incluyendo esta iglesia. Podemos decir que venimos del mismo cristianismo primitivo, ¿no? De hecho, hay personas que ahorita están diciendo en Perú y en España, principalmente en España, hay un grupo que está también haciendo esta misma estrategia, está haciendo también. Ellos están diciendo inclusive
nosotros también somos católicos, pero no somos romanos. O sea, nosotros somos católicos en el concepto, si te da a ti un puente eso, si te da a ti una estrategia eso, si te da a ti una conexión para que otra persona pueda sentirse pues en confianza, tranquila, relajada, porque no sabe todos estos principios todavía, pues yo igual que tú, acuérdate, yo también fui católico, yo también fui una persona que también asistía a la iglesia católica. Tú me veías en misa, tú me veías en la iglesia, tú me veías bautizando, tú me veías llevando a mis hijos para allá, pero yo dejé de ser romana. O sea, yo quiero que tú te centres en una realidad que a lo mejor tú también estás viviendo. Yo dejé de ser romana hace muchos años. ¿Por qué? Porque el sistema romano se salió, históricamente hablando, y es lo que estamos estudiando, se salió del verdadero cristianismo, pero nos han hecho creer que otras religiones, en este caso los protestantes, se salieron del verdadero cristianismo. Y no es así. La iglesia romana con sus doctrinas romanas es la que se salió del cristianismo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Tratar de unir a católicos y cristianos? No, la Biblia no dice eso. La Biblia no nos dice que ustedes se queden allá y que le sigan y nosotros acá y le seguimos, o hacer una sola iglesia y convivir las dos personas. No, o sea, eso no nos llama la Biblia a hacer. Hay gente que sí cree que eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, pero la Biblia no nos llama a hacer eso. La Biblia nos llama a decir que debemos de predicar el verdadero evangelio de Cristo. La verdad los hará libres de un sistema donde dice la Biblia que deben de salir de en medio de ellos, pueblo mío, le estaba diciendo Dios a Israel en el libro del Éxodo, cuando muchos querían quedarse en Egipto. Yo me quiero quedar en Egipto. Nosotros nos queremos quedar aquí, Moisés. Nosotros aquí ya tenemos casa, ya compramos Infonavit, ya tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Aquí ya mis hijos están en la escuela y todo lo más. Ya nos vamos a establecer aquí en Egipto nosotros. Ya somos de aquí de Egipto. Mi generación ya son de ahí. Entonces Dios les dijo, dile a este pueblo que salgan del medio de ellos, pueblo mío, porque este remanente no va a salir, no se va a quedar en Egipto para que yo pueda redimirlos. Ellos tienen que salir de la idolatría, tienen que salir del sistema, tienen que salir de ese yugo. Es lo mismo que estamos viendo ahora. Nada más que lo que yo quiero que nosotros como iglesia experimentemos, en primer lugar, es ustedes en sus familias, y los que tenemos familias católicos o amigos católicos, dejar de pelear, o sea, dejar de enfrentarnos, dejar de discutir, dejar verdaderamente de hacer una guerra, una enemistad, y decir, mira, yo al igual que tú también estaba en esa misma situación. ¿Y por qué opté por esta iglesia? ¿O por qué opté por el cristianismo que ahora, pues, de hecho ellos nos dicen, ustedes son cristianos, nosotros somos católicos, ¿no? O sea, ellos dicen así también. O sea, ¿por qué opté por este cristianismo? Bueno, ahora que tú estás ya con tu mente, lo vamos a ver más adelante, hay unas doctrinas que las vamos a enlistar y las vamos a estudiar. Hay unas doctrinas que si una persona encaja en que, no, es que yo ya no confío en los santos, no, es que yo ya no creo en la confesión, no, es que yo ya no creo en el Papa, él es también igual un ser humano como nosotros, y yo no creo que él sea Dios cuando esté hablando, no, es que yo no creo en esto, no, es que yo no creo en lo otro. Si una persona cae en esas, en estos, categorías, por así decirlo, pero estaba buscando otra palabra, si esta persona, ¿verdad?, cae en estas condiciones de decir, ya, yo me convencí de esto, o sea, yo de veras voy a grabar un testimonial de un muchacho que les comentaba yo de un seminario que estoy dando clases, donde decía él, es que mi papá dice, él solo se dio cuenta del error de la iglesia católica, solo se dio cuenta. Entonces cuando eso sucede es que Dios había trabajado en él para que él se diera cuenta. Dice, le llevamos al pastor, le llevamos a los diáconos, le llevamos evangelistas, vino un misionero de quién sabe dónde por allá, trajimos un montón de pastores, contamos casi alrededor de 15 personas que estuvieron con él hablándole y ni uno lo hizo entrar en razón para poder convencerlo de todo esto. Cuando un día llegó él, dice, yo estaba estudiando la Biblia en la casa, cuando él llegó él un día, dice, y me dio una palmada en el hombro y me dice, ahora comprendo lo que todos ustedes me estaban tratando de decir, pero no eran ustedes los que me tenían que convencer de todo esto, era yo el que tenía que convencerme, era yo. Entonces hay que orar para encontrar a esas personas que ya en la mente y en su corazón se desligaron de Roma, pero que siguen en la iglesia, porque yo les he dicho a ustedes, porque a ellos se les ha entrenado toda la vida en decir, ¿con quién te vas a ir? ¿Con los hermanos separados? ¿Te vas a ir con los aleluyas? ¿Te vas a ir con las sectas? Entonces tienen miedo, y es válido su miedo, porque una iglesia les dijo toda la vida que somos una secta, que somos unos hermanos separados y que no somos la verdadera iglesia. Pero entonces
cuando ellos tienen confianza con ustedes para decirles, yo estuve también en tu misma situación, también igual. O sea, nosotros en concepto, ¿verdad? El cristianismo histórico fue llamado católico también, pero no era romano. El cristianismo viene desde estos puntos. Entonces, por eso estamos hablando de estos temas y por eso estamos, ¿verdad?, aquí ahorita tratando, ¿verdad?, pues ya vaya, que podamos aterrizar todo esto, ¿no? Hay una frase que nos han dicho por toda la vida, ¿no? Que nosotros estamos separados de la iglesia que Cristo fundó, ¿no es cierto? O sea, porque nosotros, dice la iglesia católica, somos la iglesia que Cristo fundó. Y ese es un concepto erróneo, ¿sí? Porque, en primer lugar, nosotros nunca nos hemos considerado separados del cristianismo, menos de la iglesia, ¿no? Y menos de la que Cristo fundó, porque Cristo no fundó ninguna iglesia, como les había comentado ahorita, y les he comentado ahorita. O sea, el Señor no estableció una denominación, ni estableció tampoco una iglesia. Y ese es un error, es una falacia esta, ¿no? Lo que están aquí diciendo. Bueno, el gran argumento de los apologistas o de las personas que defienden la doctrina católica es que nosotros somos separados, somos cismáticos, o sea, hicimos un cisma, provocamos una ruptura y dejamos la iglesia de Cristo y nos distanciamos de la sucesión apostólica, porque esas son dos cosas muy importantes. Primero, la iglesia de Cristo, y segundo, la sucesión apostólica. Pedro fue el primer papa, Pedro apóstol, y entonces deja a otro papa y a otro papa y a otro papa. Entonces nosotros nos separamos de ese liderazgo, ¿no? Entonces ellos están reclamando eso, dos cosas muy importantes. Cuando la semana pasada estábamos con unos católicos en un evento, la semana pasada, y estaba yo escuchando al sacerdote de la diócesis de Querétaro, el que es segundo del obispo, estaba yo escuchando una llamada telefónica, y él estaba recitando un texto del catecismo católico, donde él estaba diciendo que no puede haber iglesia si no está el papa, si no está un sacerdote, lo que le decía yo la vez pasada a ustedes, y si no está el clero de la iglesia católica. O sea, ellos están tomando, como les dije hace 15 días o unos días atrás, les dije, ellos están tomando que la iglesia es el liderazgo sacerdotal, no el cuerpo de Cristo, que son los miembros de la iglesia. Entonces ese es un grave error, y en eso nos acusan a nosotros, que nos separamos. Bien, bíblicamente es correcto, nosotros no aceptamos nunca históricamente, ¿verdad?, la autoridad del papa. Dice en la sucesión apostólica, en pocas palabras, somos un aborto, algo como que salió de la matriz y por lo tanto está muerto. Por esta razón nos llaman hermanos que separados o esperados, ¿no? Pero es verdad que somos todas esas cosas que se nos están diciendo. Bueno, el cristiano conoce las advertencias bíblicas en contra de la apostasía. La Biblia dice en Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, de nosotros mismos van a salir los apóstatas, de nosotros mismos. Porque si eran gente que venía de afuera, ellos estaban entrenados para rechazarlos. Ellos estaban entrenados para decir, esa no es doctrina de Cristo, eso no es evangelio de Cristo. Pero de adentro, ¿cómo le hace uno? Porque el mal venía de adentro, porque la apostasía venía de adentro, porque el error venía de adentro, venía de gente que adentro se creyó que los obispos, y se creyó que el pastor, y se creyó que las personas que estaban dirigiendo la iglesia eran verdaderamente el liderazgo que Cristo había dejado, una sucesión apostólica. Y ahí es en donde se empieza, ¿verdad?, a desvirtuar todo esto. Pero bueno, con esto en mente, creo que no la agarro muy bien. Me voy para allá, pero voy a tener que venir para acá. Bueno, con esto en mente, hermanos, nosotros tenemos una grande responsabilidad, ¿sí? Y esta responsabilidad que tenemos nosotros, pues está en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, como creyentes, como cristianos, evangelizar a estos católicos de esta manera, ¿sí? El libro de los Hechos, capítulo 20, nos dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es decir, los cristianos siempre hemos sabido que la iglesia
e incluso las jerarquías se iban a corromper. O sea, lo que Pablo estaba diciendo era lo siguiente: cuando nos vayamos nosotros, los apóstoles que estamos aquí ahora, nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos el mensaje vivo, tenemos el mensaje fuerte de la palabra de Dios, pero cuando nosotros nos vayamos, va a haber gente, dice, que se va a corromper, va a haber gente que en realidad, dice, va a engañar a las personas. Y dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué cosa? En medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Está hablando el libro de los Hechos, ¿sí? En la época de la iglesia está hablando Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo ya les estaba diciendo: cuando nosotros nos vayamos a morir, van a entrar otras personas que no traen el mismo evangelio, pero van a venir de ustedes mismos, o sea, de entre vosotros. Por eso ustedes, obispos, miren por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha entregado para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, esa profecía se cumplió. Y dice Pablo que de vosotros mismos se levantarán hombres. Hay que comprender que Pablo hablaba de la jerarquía de la iglesia porque habla directamente de obispos. Por lo tanto, mirad vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Pablo inspirado que Dios puso. Obispos de la iglesia arrastrarían a los creyentes discípulos hacia falsas doctrinas. La pregunta es: ¿cómo los discípulos se dejaron arrastrar? O sea, ¿cómo la gente, los miembros de la iglesia, se dejaron arrastrar por estos obispos? Sencillo, la respuesta está en la visión de estos discípulos que tenían sobre sus líderes. Si el liderazgo les decía al ratito, o les decían el liderazgo, ¿verdad?, que ellos eran el sucesor de Pedro, o que ellos eran, ¿verdad?, los encargados de la iglesia, o ellos eran los que tienen más alta autoridad, había miembros de la iglesia que tenían una veneración a favor de esos obispos o de esos pastores, como siempre hay, ¿verdad?, en todas las iglesias, o siempre hay en todos los movimientos, gente que veneran a los pastores o gente que veneran al liderazgo y los tienen casi por santos y casi por divinos, ¿no? Entonces eso mismo sucedió. Imagínense, por ejemplo, el obispo de Roma, años después, el obispo de Roma entra dentro de la descripción de la profecía de Pablo. ¿Qué pasa si el obispo de Roma, ahora llamado el Papa, dicta una herejía? En caso de que él diga que lo hizo como una excátedra, y esto obligaría a todos los católicos a seguir esta herejía. Por lo tanto, serían arrastrados por él. El creyente católico cree que hay que obedecer ciegamente lo que el clero le diga. De hecho, lo vivimos hace unos años atrás, o hace unos meses atrás. El Papa Francisco, en su dedicación o en su pensamiento de querer abrazar a la comunidad homosexual, por ejemplo, él hizo un montón de cosas en la iglesia católica que son consideradas herejía y hasta pecado. Por ejemplo, él dijo en una de sus encíclicas, dijo él, que debemos de abrazar la iglesia católica, ¿no?, que deben de abrazar a los homosexuales, que les deberían de dar su bendición también los sacerdotes, que deberían de acogerlos en la iglesia, que deberían incluso de también venir acá, ¿verdad?, con ellos, para tener un especial trato con ellos. Entonces eso llevó a la iglesia a contrarrestar, porque históricamente la Biblia dice, y ellos lo han creído también así, que el homosexualismo es un pecado. Entonces, pero llega un papa y dice estas cosas. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Qué pasa si un obispo de Roma, llamado el Papa, dicta una herejía? Ellos lo tienen que creer. O sea, no vemos a gente afuera de la iglesia católica, ni vemos a gente afuera del Vaticano diciendo: hey, ¿por qué Papa Francisco dijo esto si la Biblia dice otra cosa? Ellos tienen que obedecer, porque está hablando el Papa. Entonces, esa misma dedicación, esa misma veneración, e inclusive esa misma obediencia, fe ciega, estaba diciendo Pablo que iba a entrar en la iglesia de Jerusalén, que iba a entrar en la iglesia de los Hechos. Entonces, y así fue como sucedió. La Biblia nos dice esto, ¿verdad?, que en realidad la iglesia se corrompió. Hay un escritor que se llama Ignacio de Loyola, que ustedes lo han escuchado a lo mejor mucho en la historia. Él dijo: si queremos proceder de manera segura en todas las cosas, debemos adherirnos al principio siguiente: lo que a mí me parezca blanco, creeré que es negro, si la jerarquía de iglesia así lo define. O sea, Ignacio de Loyola dijo esto: señores, no vamos a discutir mucho con la jerarquía, con el Papa, con los sacerdotes y con todo el clero, no vamos a discutir mucho. Si yo digo que es blanco, a mí me parece que es blanco, creeré que es negro si la jerarquía de iglesia así me lo define. Eso lo escribió Ignacio de Loyola al principio también del año 300.
Esta actitud es la que llevaría a los discípulos a ser arrastrados por la jerarquía corrupta. Estas enseñanzas de seguir ciegamente a la jerarquía contradicen la Escritura. Hebreos 13:7 nada más dice acerca de los pastores lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, ahí pone en contraste con lo que dice la Iglesia Católica, de que siempre tenemos que venerar al sacerdote para arriba, y que ellos no se equivocan, y que hagan lo que hagan lo que ustedes están pensando hacer, ellos tienen completamente la razón. ¿Por qué vemos ahorita y por qué sabemos de personas, verdad? Yo he platicado con muchos católicos, por ejemplo, y me dicen ellos: no, pues yo sé que el sacerdote de la colonia toma, fuma, ¿no? Dice malas palabras. Y entonces, aunque ellos hagan ese tipo de pecados, la gente tiene que obedecerlos porque así se les instruye en la iglesia. Bueno, esto fue lo que sucedió exactamente con la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, aún así, hermanos, la Biblia, Dios dice que protege a su iglesia. Dice la Biblia que en medio del corazón de la iglesia, dice que entrarán lobos que no perdonarán el rebaño. Esta frase tiene mucho contenido, porque en primer lugar el problema no será casos aislados, porque Pablo sabía que casos aislados siempre van a ocurrir. O sea, por ejemplo, que le regreso una. ¿Qué? Es que quería la música de la cita bíblica. ¿Hebreos? La anterior, Hebreos 13:7. Sí, Hebreos 13:7. Entonces, decía Pablo que no eran casos aislados de una persona que venía de afuera y traía un pensamiento, una doctrina, porque la gente misma la iba a rechazar. No, estas doctrinas extrañas y raras venían del liderazgo de la iglesia. Lo que Pablo profetiza es un serio problema de corrupción de la iglesia. O sea, la iglesia se corrompió, la iglesia de Jerusalén, la iglesia cristiana se corrompió. Y este problema no sería sencillo, porque Pablo los compara con lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aquí, cuando habla de no perdonar, no habla del dinero, sino de la salvación de las ovejas. O sea, ellos están diciendo: no me importa que la gente se pierda, no me importa que la gente se vaya al infierno. Lo que me interesa a mí es tener a la gente cautiva, lo que me interesa a mí es tener a la gente engañada, y lo que me interesa a mí, ¿verdad?, es tener el poder y el control sobre las almas de las personas. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia católica? Eso fue lo que hizo la iglesia romana. Inventa un purgatorio donde le oculta a la gente que tienen acceso a entrada al cielo o al infierno. Si no rechazan a Cristo en su corazón, se van al cielo, y si lo rechazan, se van al infierno. Pero inventan un estado intermedio que se llama purgatorio, en donde ellos dicen: pero las almas de las personas van al purgatorio. Entonces, y ahí ustedes pueden pedir por su enfermito, por su familiar que falleció, pueden pedir por él para que Dios tenga misericordia y saque de ahí esa alma que está en pena, que saque esa alma que está ahorita ahí sufriendo. Pero en el inter, ustedes tienen que pagar misas, tienen que hacer un montón de sacrificios, tienen que hacer todo lo demás, indulgencias, etcétera, y todo esto. Y eso obviamente se convirtió en un negocio. Por eso dice Pablo que ellos no perdonarán al rebaño. O sea, los lobos rapaces, dice, ellos van a engañar al rebaño y no van a tener perdón de ellos. No les va a interesar que ellos se vayan al infierno por estas doctrinas erróneas. Entonces, eso fue lo que sucedió. Lo que está sucediendo ahorita fue lo que sucedió también con la iglesia. Por eso se corrompió la iglesia en aquel entonces, la iglesia cristiana. 2. Estos falsos profetas que matarían espiritualmente a las ovejas no eran simples charlatanes, sino eran los líderes más altos de la iglesia, a los cuales ellos seguían y los veían haciendo esas herejías y les iban a creer. Veamos cómo Pablo sitúa a estos obispos, a los cuales él les habla como los líderes de toda la iglesia. El pasaje que vimos ahorita de Hechos 20:28 decía: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo estaba profetizando que luego de morir los apóstoles, los obispos serían líderes máximos de la iglesia. O sea, ustedes se van a quedar. Yo voy a morir, Pedro va a morir, todos vamos a morir aquí, no somos eternos. Y cuando esto suceda, ustedes se van a quedar como líderes de la iglesia. Tengan cuidado del rebaño. Pablo estaba diciendo que eso iba a acontecer en poco tiempo, y sucedió. Sucedió que la iglesia se empezó a corromper
y por eso nacieron estas herejías. Número 3, veremos que esta profecía se cumplió al pie de la letra progresivamente. Después de mi partida, dice Pablo, después de mi partida, habla del tiempo posterior de la era apostólica. Esta era apostólica termina cuando los apóstoles y sus discípulos murieron, y así se está hablando de alrededor del año 130. Estamos hablando más o menos después de Cristo, el año 130, que estas cosas empezaron a suceder. O sea, en realidad, eso fue muy rápido. El cristianismo se corrompió porque los primeros fieles cristianos que estaban ahí, imagínense, estaban los 12 apóstoles, ¿no? Como líderes de la iglesia. Luego están los discípulos directos de estos apóstoles. O sea, tenían gente de primera generación que estaban bien comprometida. Luego dice la Biblia que Jesús se le apareció a 500 hermanos. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que en el libro de los Hechos dice que Él se apareció a 500 personas? Esos 500 personas también eran miembros de la iglesia. Todos eran firmes cristianos y creyentes. Pero ¿qué pasa? Cuando viene una generación que ya se desconecta de este liderazgo y se desconecta de este compromiso, entonces el mensaje, el compromiso, mejor dicho, se diluye. O mi entrega, o mi pasión, o mi ¿cómo se llama? Mi espiritualidad se diluye porque ya no existe, pues ya no están los meros, ¿verdad? Apóstoles y los discípulos principales ya no están en la iglesia. Y Pablo, siendo muy sabio, dice: después de mi partida sucederá todo esto. Por eso ustedes, obispos que se van a quedar como pastores aquí en la congregación, ustedes tengan cuidado de ese rebaño que el Espíritu Santo les ha entregado en su mano, porque esto acontecerá. Y sucedió. En el año 130 después de Cristo sucedió. En esa transición en la cual comenzaron a proliferar las herejías, hubo unas religiones llamados los simonianos, por ejemplo, que veneraban imágenes, y los gnósticos, pero esto les hicieron frente los padres apologistas que defendieron la fe contra los obispos herejes durante el siglo II y III. Y cuando mueran estos padres apostólicos al final del siglo III, los lobos comienzan a tomar posesión de la iglesia, y en esta época es acorde con la llegada de Constantino al cristianismo, que ya lo vimos la vez pasada. Ya vimos el tema del emperador Constantino, como él, ¿verdad? Entonces se encuentra una iglesia donde ya los obispos y encuentra líderes que estaban muy corrompidos y les gustaba el poder, y los convenció inmediatamente para decir: quiero hacer del cristianismo la institución del gobierno. O sea, quiero que el gobierno pues sea cristiano, y donde quiera que yo vaya, instituir el cristianismo. Y los convenció. La historia nos dice que esto sucedió. La profecía de Pablo habla claramente del inicio del catolicismo. La palabra profética se cumplió al pie de la letra, porque la mayor parte del cristianismo fue arrastrado por los lobos de Roma imperial, que no perdonaron al rebaño porque introdujeron herejías paganas y mataron espiritualmente al cristianismo. San Jerónimo dice, en el siglo III, en el año 320 y tantos, Jerónimo escribe esto: después de la paz constantiniana, o sea, Constantino aparentemente trajo paz a todo el imperio y a todo el mundo, la iglesia creció en riquezas y en poder. Fíjense, la iglesia creció en riqueza y en poder. Cuando veíamos nosotros una iglesia pobre, en el libro de los Hechos, una iglesia que tenía necesidades, que apenas salían adelante, que la gente que no se sostenía sola, que la gente tenía que poner y vender sus propiedades para ayudarle a todos los pobres y a la gente en necesidad. O sea, no vemos una iglesia rica, veíamos una iglesia pobre realmente. Y dice: pero con Constantino la iglesia creció en riqueza y en poder, pero se empobreció en virtudes. El mismo Jerónimo lo dijo: se empobreció en virtudes, como el Chavo del Ocho, se empobreció en virtudes. Entonces, ¿qué significa esto? Dejaron de hacer las cosas que Cristo nos estaba pidiendo en el Evangelio. Dejaron de hacer las cosas de la piedad, de la visitación, del evangelismo. Todas esas cosas empezaron a tener. ¿Por qué? Porque ahora era una iglesia del imperio. O sea, Constantino institucionalizó la iglesia, y a los obispos principales, a los pastores principales de esa iglesia cristiana, les gustó este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo acabó todo esto, hermanos? Acabó que Constantino se asoció con una sola iglesia nada más. Él dijo: ustedes de veras se pelean por todo, ustedes no se ponen de acuerdo, ustedes son así y todo lo demás. Yo quiero entenderme con una sola persona, y como yo voy a vivir en Roma y quiero conquistar la ciudad de Roma, entonces nace empoderada la Iglesia Católica Romana, ¿sí?
Bueno, voy a ir un poquito más adelante porque esto es un poquito ya que estamos redundando. Y déjeme aquí entrar en detalle. Un poquito más importante aquí. Es importante saber que nosotros hemos escuchado hablar de la Reforma de Martín Lutero y la Reforma protestante. Es importante saber que la Reforma no fue el único suceso que ocurrió donde la iglesia, el cristianismo o la iglesia sufrió un descalabro. Más bien, uno de tantos intentos del remanente fiel de no perder la mirada en Cristo y seguir sus pasos. Desde el surgimiento del catolicismo en el siglo IV hasta la Reforma existieron múltiples remanentes de iglesia, de una iglesia pura, que fueron perseguidos y masacrados, y por eso se tiene muy poca información de ellos. Lo mismo hubiera ocurrido con Martín Lutero si los príncipes de Alemania no lo hubieran protegido. De hecho, déjenme decirles aquí una acotación. Cuando ustedes les digan que somos protestantes, yo sé que va a ser muy difícil quitarnos ese título, porque todo el mundo y la Iglesia Católica también ya nos lo ha impuesto, ¿no? Pero déjeme decirle que el título protestante no es un título que nosotros inclusive nos hayamos acuñado, que nosotros nos hayamos construido. Esto que estoy diciendo aquí ahorita, ¿sí? El principal actor o autor de la reforma a la iglesia católica fue Martín Lutero. Así, en resumidas cuentas, lo que Martín Lutero quería era que la iglesia católica dejara las doctrinas que son antibíblicas y regresara al verdadero cristianismo. Martín Lutero no quería hacer una división de hacer un montón de religiones y un montón de iglesias para ver qué salía de ahí. Eso no quería hacer Martín Lutero. Martín Lutero enfrentó al Papa y al Papa le dijo: ustedes están mal desde esta parte de la historia, ustedes están mal y han venido actuando mal. Y Martín Lutero le dijo directamente al Papa que los sacerdotes y el clero se estaban enriqueciendo con todas estas indulgencias, que no era posible que ustedes tuvieran el alma de las personas en sus manos, que al que quisieran lo mandaban al cielo y al que no quisiera lo mandaban al infierno, porque es lo que hacen los sacerdotes. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, una de mis tías, por ejemplo, en curiosidad, ¿verdad?, le preguntaba al sacerdote de la iglesia, de la parroquia de ahí, de la colonia donde nosotros vivíamos, le preguntaba que si su pariente, su tío, no me acuerdo quién por ahí, ya había salido del purgatorio. Y el sacerdote siempre le contestaba que ya casi, y que ya merito, y que ya casi, y que le siguieran todavía haciendo misas, y que vinieran haciendo todo esto. Entonces, eso es lo que Martín Lutero estaba enfrentando las doctrinas erróneas, que quería que oigan, ya estuvo bueno, o sea, tenemos una historia, nosotros desde la antigüedad, que hemos venido falseando las doctrinas bíblicas. ¿Por qué no regresamos al cristianismo verdadero? Esa era la reforma verdadera que quería hacer Martín Lutero, que la iglesia católica destronara al Papa, así directamente, que él le dijo directamente: tú abdica de tu puesto. Tú eres el único que puedes decir: señores, vamos a regresar al verdadero cristianismo, vamos a dejar todas estas cosas que nos hemos inventado y vamos a regresar a ese cristianismo puro y verdadero. Tú eres el único, le decía el Papa. Entonces, con todas estas cosas se convirtió en el enemigo número uno del Papa y de la Iglesia Católica también. Entonces, lo agarran y entonces, por este problema, los príncipes de Alemania, que estoy hablando aquí, los príncipes de Alemania, ¿sí?, se metieron en problemas por defender a Martín Lutero, se metieron en problemas con el clero, con el Papa, por una cuestión económica. Entonces, los príncipes dijeron lo siguiente: señores, si ustedes se van a pelear y van a estar discutiendo y asunto religioso y todo lo demás, yo nomás les voy a decir una cosa, dijeron los príncipes, ¿no? Yo nomás les voy a decir una cosa: todo grupo que se salga de la iglesia católica, dijo, ¿sí?, va a estar obligada a regresar los templos, los terrenos, las propiedades, el dinero y todo lo demás, dice, y nosotros lo vamos a acaparar y nos vamos a quedar con él. Así que si hay una ruptura y hay un cisma, va a suceder todo eso. Y las iglesias que estaban con Martín Lutero, o las iglesias que no les convino eso, ¿verdad?, llegaron un día fuera del reino de los príncipes de Alemania, y entonces ellos empezaron a exigir que esa ley se echara para abajo. El príncipe dijo: todos estos protestantes, dijo, están aquí afuera, ¿verdad?,
protestando por un tema económico, protestando por un tema social. Y entonces de ahí en adelante se les llamó a ellos protestantes. Pero en realidad no es que nosotros o los cristianos o la gente que después venimos de la reforma de Martín Lutero, nos hayamos identificado con el tema de protestante. Fue un tema político, fue un tema económico, fue un tema de regresar las propiedades. Si tú te sales de la iglesia, estás obligado a regresar las propiedades. Yo las voy a confiscar y voy a obtener un poquito de dinero, pero también voy a regresar hacia la iglesia católica legalmente, que son de ellas todos estos títulos y todas estas propiedades. Entonces, en realidad el título ese ni siquiera debería ser nuestro. O sea, mucha gente se apropia de él, pero en realidad ni siquiera debería ser nuestro, porque fue un tema político y social. Entonces, si no lo hubieran protegido, Martín Lutero no fue el primero, sino más bien fue el primero que con la ayuda de Dios sobrevivió y pudo llevar la restauración a muchos. Si la Iglesia Católica hubiera asesinado a Lutero, aún hoy en día muchos viviríamos escondidos, aguardando la esperanza y bienaventurada de los hijos de Dios. Porque cuando eso sucedió y vio la Iglesia que no pudo en contra del movimiento, entonces lo único que fue y lo que hizo fue decir, entonces lo separamos del seno de la iglesia y ahí se hizo el cisma. Pero en realidad esto fue algo que a los cristianos, ¿verdad?, nos vino a marcar para toda la vida. Casi termino con esto, nada más déjeme explicar esta parte de aquí. Los protestantes del siglo XVI rechazaron ciertas doctrinas que prevalecían en la iglesia de su día, porque no fueron ignorantes, y no porque fueran ignorantes, o porque una vez, o que buscaran crear problemas, sino porque se consideraban herederos de la fe que una vez le fue dado a los creyentes, según Judas 3, y querían guardar lo que les había encomendado el Señor. Y al leer las Escrituras y a los padres de la iglesia, vieron que la iglesia de su día se había desviado de sus enseñanzas, y por eso fue que esto fue lo que originó todo este cisma. Bueno, déjeme aquí ir un poquito más adelante, porque esto en realidad es un poquito más de historia que estoy redundando con ello, ¿no? Bueno, en la historia, yo les comentaba, en la historia hubo una iglesia que se separó del cristianismo o de la iglesia católica romana, la cual en el siglo IX, ustedes han escuchado hablar de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, hay griegos, hay judíos, hay orientales, hay en todas partes del mundo, la iglesia africana, la iglesia ortodoxa ucraniana, etcétera, ¿no? Son aquellos que son, igual que la iglesia católica, muy así, muy ritualistas, pero ellos se separaron primero que los reformadores de Martín Lutero. Ellos se separaron primero en el año 1054. En el año 1054, los primeros 1000 años del cristianismo, entrando a la era del milenio, esta iglesia ortodoxa se separa por las mismas razones que Martín Lutero se quería separar de la iglesia. O sea, las mismas razones, ¿sí? Entonces ellos dijeron, espérenme, ¿cómo que el Papa? ¿Y cómo que María? ¿Y cómo que estas indulgencias? Entonces ellos se separaron por las mismas razones. Pero en vez de hacer un escándalo o en vez de hacer un cisma como lo hizo Martín Lutero, queriendo reformar la iglesia desde adentro, ellos simplemente dijeron, nos vemos. O sea, nosotros nos vamos y no queremos seguir adelante. Entonces siguieron su camino. Y pasaron del siglo IX al siglo XVI, ¿no? Pasaron, ¿cuántos siglos? Pasaron 7 siglos, después de ello, y llega la reforma protestante con Martín Lutero. Y los cristianos, para mi juicio, cometieron un error aquí. Los cristianos se separan del cristianismo. O sea, si se fijan, el cristianismo venía desde acá, ¿no? El cristianismo venía desde acá, venía muy bien, muy bien. Los que se separan fueron los ortodoxos, y después se separan los protestantes, los de la reforma de Martín Lutero, y a la única que dejaron al frente, siguiendo el camino hacia el frente sin ningún obstáculo, es la iglesia romana. Ellos dijeron, nosotros nos quedamos con los títulos y nos quedamos con el nombre de cristianos católicos y todo lo demás, y seguimos al frente. Este fue un error que cometió la historia, a mi juicio, porque en realidad lo que debió de haber sucedido en realidad, déjame ver aquí, para ir un poquito más adelante. En realidad lo que debió de haber sucedido fue algo como esto. Está el cristianismo abajo, y en el siglo IX, cuando los ortodoxos toman su camino,
ellos hubieran continuado también de frente, en vez de irse hacia otro lado opuesto. Ellos hubieran continuado en frente. Y los reformadores también se hubieran continuado de frente, de tal manera que ahorita tuviéramos realmente tanto un cristianismo más fortalecido, porque no le hubiéramos dejado el camino solito a Roma para haber hecho lo que hizo en estos siglos pasados. Pero bueno, eso fue un error que nosotros no estuvimos ahí, pero creemos, ¿verdad?, que el cristianismo pues quedó secuestrado por esta iglesia católica, ¿no? Quedó secuestrado de esta manera. Bueno, continúo aquí. Las tres iglesias que nacieron del cristianismo, ¿sí?, son estas: la iglesia romana, la iglesia ortodoxa y la iglesia de la Reforma, ¿ok? Los cristianos reformados. Fíjense cómo vamos a comparar que dos de ellos tenemos las mismas doctrinas y similitudes en contra de un catolicismo romano. Por ejemplo, los problemas que empezaron a surgir fue cuando los católicos dijeron que la misa o el culto solamente debería de ser predicado en latín. ¿Saben ustedes que hasta hace algunos años atrás, apenas en el segundo concilio del Vaticano, en los años 60, apenas el Papa dijo: está bien, pues soltemos la misa en los idiomas de todo el mundo? O sea, en realidad la misa, no sé si a ustedes les tocó o sus papás, en realidad la misa se daba en latín. O sea, la misa era, y llegaba uno y no entendía absolutamente nada, no entendía nada, porque todo era en latín, desde que uno llegaba y los cantos hasta que uno terminaba y se iba y se despedía. Entonces, este problema ya lo habían pasado anteriormente, y la Iglesia Católica Romana dijo: la misa debe ser en el idioma de la iglesia más grande, latín. Ellos decían que sí, los ortodoxos dijeron que no, y los reformados o la iglesia de la Reforma, los cristianos, dijimos que no tampoco. Entonces tenemos esto en común. 2, la Biblia en latín también. Entonces, si estamos hablando de la iglesia, del culto en latín, entonces la Biblia también tiene que ser leída en latín. Los católicos romanos dijeron que sí, los ortodoxos dijeron que no, los reformados dijeron también que no. De hecho, después de la Reforma, o juntamente con la Reforma, sale la traducción de la Biblia en alemán, que fue la que Martín Lutero, esconden a Martín Lutero entonces porque el Papa lo estaba persiguiendo, los príncipes también, y todo el mundo lo estaba persiguiendo. Secuestran a Martín Lutero y lo mandan a Alemania, a una región de Alemania, donde Dios lo utilizó a él por 5 años para traducir la Biblia al idioma alemán. Y saben ustedes que lo que hoy es Alemania, el idioma alemán de hoy, el que ahorita es el idioma alemán, se lo deben a Martín Lutero y a la Biblia que tradujo Martín Lutero. Cuando Alemania estaba en aquel entonces, Alemania era una región muy confusa, y había un alemán, bueno, se decía que se hablaba alemán, pero en diferentes dialectos, idiomas y en diferentes formas de hacerlo, y no había una institucionalización. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán y él expresa toda la Biblia de esa manera, los príncipes toman la Biblia de Martín Lutero y entonces la institucionalizan en toda Alemania, y así nace lo que es ahora el idioma alemán que hoy conocemos. Pero la Biblia en latín, los sacerdotes célibes, ¿han escuchado hablar de eso, verdad? Que los sacerdotes no deben de casarse. Bueno, los ortodoxos dijeron que no, pero solamente aplicaba para los de más alta jerarquía, y los reformados dijimos también que no. La primicia papal, o sea que el Papa era el supremo por sobre todas las cosas, los católicos romanos dijeron que sí, los ortodoxos fueron los primeros en no reconocer la autoridad del Papa, y los reformados también dijeron que no. La infalibilidad del Papa, que se convirtió en un dogma en el año 1870, que lo que el Papa decía era lo que Dios estaba hablando. Los católicos decían que sí, los ortodoxos dijeron que no, y los reformados también dijimos que no. El Papa tiene más autoridad que cualquier concilio. Los católicos dijeron que sí, los ortodoxos dijeron que no, y los reformados también dijeron que no. El purgatorio como un lugar de sufrimiento prolongado. Los católicos dijeron que sí, los ortodoxos dijeron que no, y los reformados también dijeron que no. Entonces se dan cuenta que tenemos muchas similitudes, ¿verdad?, entre los cristianos primitivos. ¿Por qué existieron estas 3 ramas?
por las regiones. Ya les había dicho yo a ustedes, los ortodoxos están por allá por el oriente, estos son occidente y estos son el resultado de occidente también. La transubstanciación, es decir, la presencia de Cristo en el pan y en el vino, fue un tema también, ¿verdad?, de discusión. Los católicos romanos decían que cuando el sacerdote oraba y decía unas palabras, entonces el vino y la galleta se convertían en verdaderamente la sangre y el cuerpo de Cristo. Los ortodoxos decían que no, que eso no podía suceder, y también los reformados dijeron que no. Y así, la Inmaculada Concepción de María ya estaba desde entonces. La Inmaculada Concepción de María ya estaba en el primer milenio. Los romanos dijeron que sí, los ortodoxos dijeron que no, y los reformados dijeron que no tampoco. Las indulgencias, el tesoro de los méritos, la comunión restringida solamente para los sacerdotes, el vino y el pan solamente para los laicos, y los libros apócrifos. Todo esto dijo la Iglesia Católica que sí, ortodoxos dijeron que no, y los reformados también dijimos que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos remanentes o esta gente empezaron a luchar en contra de la Iglesia Católica por las doctrinas que son casi todas estas, o son todas estas, las doctrinas erróneas que la Iglesia se inventó, ¿sí? Entonces, nada más lo que quiero que ustedes noten es que Dios ha estado preservando su mensaje, su evangelio, su iglesia, y obviamente, el día de hoy, la reforma y las iglesias después de la reforma es el remanente, si puedo decirlo así con todas las letras, es el remanente que Dios dejó para que continuemos con el verdadero evangelio, o el evangelio puro de la palabra de Dios. Ok, bueno, termino con esto para comentar preguntas y respuestas. Déjame ver si esto es lo que vamos a continuar. Ok, bueno, si lo dejamos hasta aquí, para no entrar a otro tema completamente diferente, quiero concluir con esta parte de la historia. ¿Qué nos sirve a nosotros saber todo esto? ¿O por qué estamos estudiando todo esto? ¿O por qué queremos saber todo esto, no? Bueno, en primer lugar, porque necesitamos conocer la historia de del cristianismo histórico. Necesitamos conocer la historia de nosotros mismos y no caminar con una historia que nos han inventado o una historia falsa, la cual pues nos ha venido a restar muchísima credibilidad como cristianos, hermanos separados, herejes, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi idea no es mañana salir aquí a la catedral de San Miguel de Allende y decirles al obispo sacerdote todas estas cosas para que él claudique del obispado y que él ya deje de ser sacerdote de ahí. O sea, nosotros en ningún momento vamos a propiciar ningún tipo de pelea, ni tampoco vamos a reclamar absolutamente nada, ¿verdad? Porque no es esa la misión que Cristo nos dio a nosotros que pudiéramos realizar. Si a mí un día como pastor me invitan a una ponencia y puedo exponer todo este tipo de cosas, está otro sacerdote ahí, y hablamos sobre estos temas, ese va a ser un escenario completamente diferente. Pero nosotros, Cristo nos ha mandado a predicar el evangelio en una comunidad, como les decía yo hace 15 días atrás, en una comunidad donde predominantemente son católicos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a introducir el evangelio a la comunidad católica? Conociendo la historia verdaderamente, sabiendo que lo que estamos diciendo lo decimos con certeza y no con miedo de que mañana nos diga cualquier persona, pues ustedes son sectas, pues ustedes son separados, pues ustedes son esto. No, espérame, déjame decirte una cosa. Si verdaderamente quisieras conocer la historia, y no te lo voy a decir con la Biblia, te lo puedo decir con cualquier historiador serio de la humanidad, te lo puedo decir, que está documentado que la Iglesia Católica y nosotros explicamos todo lo que tengamos que explicar con respecto a ello. A eso nos va a servir. Si nosotros logramos tener una generación de personas convertidas del catolicismo al cristianismo, ¿sí? Fíjense lo que les voy a decir. Si logramos tener una generación de personas que se convirtieron, adivinen quiénes son los primeros que van a ellos con mucha entusiasmo, con mucha pasión y con mucha valentía
a regresar a una iglesia católica o a regresar a sus familiares para poder comunicar el evangelio de Cristo. Esa generación que ganemos para Cristo. O sea, yo no tengo mucha esperanza que nosotros, sinceramente, ¿verdad? Vayamos a hacer lo que Pablo hizo. Porque quizás nosotros, ¿verdad? Pues ya tenemos muchos años en el cristianismo, quizás nosotros ya tenemos más prudencia, quizás nosotros ya tenemos más, a lo mejor otro tipo de dinámica. Pero si nosotros logramos, con la ayuda del Señor, ganar para Cristo una generación de creyentes católicos que dejaron de ser romanos y ahora son cristianos, ya les puse el ejemplo de quién, de la hermana del hermano Alejo, por ejemplo. Si logramos ganar a una generación de católicos así, yo estoy seguro que este esfuerzo, ¿verdad? O esta estrategia sería muchísimo, pero muchísimo exitoso, porque ellos tendrían ahora esa valentía, ese arrojo de regresar a sus propias iglesias, de regresar a sus familias, de regresar a sus amigos, para decirles: oye, esto era lo que yo andaba buscando, esto es lo que yo traía en mi corazón por dentro, pero no lo conocía, pero no lo sabía, pero no sabía por dónde era, porque estábamos completamente confundidos, y son ellos mismos los que van a predicar este evangelio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, obviamente nosotros, ¿verdad?, lo conozcamos, lo estudiemos, le pidamos al Señor quiénes son esos católicos que necesitan ahorita de este mensaje de Cristo, y entrar por esa puerta, exponer el plan de salvación, obviamente adoctrinarlos y introducir con esta enseñanza, para que ellos inmediatamente, ellos van a entender perfectamente el mensaje, porque van a decir: sí, la iglesia se inventó esto, o sí, la iglesia hizo esto, o sí, la iglesia dice esto. Y la verdad es que contrarrestándolo con la palabra de Dios y la historia del cristianismo, tiene sentido lo que me estás diciendo, y entonces regresan, ¿verdad?, para ellos proclamar el evangelio. Ellos van a ser los evangelistas, vaya, pues, que la iglesia necesita para despegar, que la iglesia necesita para poder crecer y ser más personas. Porque yo he estado pensando muchísimo desde que yo llegué aquí a San Miguel de Allende, y déjenme aquí ya ponerle pausa a esto.